Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Buenas. Ahí anda Fer, que está arreglando un poquito el cajón de arriba, el mueble de arriba. Pero venimos a comentarles algo. En el día de ayer, el lunes 17 de noviembre, hoy es martes y en un ratito sale un nuevo video, nos hicieron una nota en el canal 10 de Uruguay. La verdad que fue una nota súper bonita y muchos de ustedes nos escribieron por interno que por motivos de trabajo, porque están en otro país, no pudieron verla. Entonces hoy va a haber una edición especial de Pancha la Vida, donde le vamos a dejar a continuación lo que fue esta entrevista que nos gustó mucho, estábamos muy nerviosos. Primera entrevista de nuestra vida en televisión. Exacto, así que primero que nada, a todos los que nos están viendo por primera vez, bienvenidos a Pancha la Vida. Gracias por sumarse. Acá les vamos a mostrar lo que es vivir en la camioneta por todo el mundo. Ahora justo unos niños están pasando saludándonos. Hola, ¿cómo andas? Uruguay. Lucy. Bueno, entonces a partir de este momento les dejamos este reportaje que nos hicieron en Canal 10. Abrimos la ventana y nos vamos un poco más lejos porque les contábamos de esta experiencia que dos uruguayos junto a su compañera fiel de cuatro patas emprendieron hace ya un buen tiempo este viaje. Hablamos de Pancha la Vida y queremos saludar a Fede, también a Fer. ¿Cómo andan? Aparte, amigos. Da la casualidad que somos amigos de hace muchos años con Fede. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Maggie? ¿Todo bien? Es verdad, somos amigos, hicimos ahí parte de la facultad juntos, así que mirá ahora la vida, lo que nos trae. Vos viste, pero siempre... ¿Cómo anda, Fer? Todo lindo. Bueno, ¿andan por el mar Egeo o por Turquía? Exacto. Llegamos hace una semana más o menos a Turquía y en realidad venimos un poco escapando del frío europeo y nos recomendaron, che, si quieren pasar un invierno tranquilo y sin mucho frío, vayan a la costa turca, que es una primavera. O sea, oficialmente vendría a ser un invierno, pero es primavera. Los veo de musculosa, remera, camisa, están espectaculares, como acá nosotros con 18 grados. ¿Qué temperatura hay ahí ahora? Y debe haber 18. Por ahí son las 5:40 de la tarde, esa es la diferencia, ¿no? Divino. Bueno, para los que no han seguido, porque ellos tienen una cuenta en Instagram, desde hace ya, no me equivoco, 2023 por allá, empieza este viaje. ¿Por qué deciden cambiar radicalmente su vida y empezar esta travesía que todavía no sabemos para dónde los va a ir llevando ni cuánto tiempo? ¿Cómo nace todo esto? Bueno, los dos en principio teníamos como motivaciones de salir a, por lo menos conocer América de mochila, y en esto de conocernos coincidimos en ese punto, y bueno, llegó la combi, que la combi ya estaba como media armada para poder viajar y nos empezamos a hacer la cabeza. Empezamos a perder un poco el miedo de decir, che, pero dejamos todo acá en Uruguay porque los dos trabajamos, teníamos nuestras casas. Es un proceso que nos llevó un año de concientizarse y de querer hacerlo, de juntar plata. Y en un momento dijimos, bueno, llegó un momento, dejemos de dar excusas y sin presiones siempre, ¿no? La idea era como que salgamos y si esto dura un mes, volvemos al mes, pero bueno. La cuenta da que al momento estamos llegando a los 3 años de viaje. A los 3 años. Y han recorrido montones de países, ¿no? Primero Latinoamérica, pero después se fueron animando un poco más. Si uno piensa, ¿cómo una combi los puede ir acompañando, no? Pero bueno, han tenido la oportunidad de arreglárselas para que Pancha siempre esté al lado de ustedes. ¿Cómo ha sido y por dónde han recorrido? Nosotros salimos por Argentina como el primer país y de ahí subimos a Bolivia, Perú, después Ecuador, Colombia
después fuimos para Venezuela, volvimos a Colombia y de ahí pegamos el primer cruce de charco, como quien dice, porque nos fuimos a Centroamérica, hicimos todos los países de Centroamérica y por último fue como México, de Norteamérica, digamos, hasta pegar el otro salto de charco para Europa. Sí, de hecho, para cruzar de Colombia a Panamá ya fue el primer como cambio radical porque tuvimos que embarcar la camioneta en un contenedor y cruzar para Panamá. Entonces, esa fórmula ya nos quedó en la cabeza y sabíamos que se podía hacer lo mismo desde Norteamérica para Europa, que fue como esto último que estamos haciendo. Ujú. Fer, Fede, ¿con qué se han ido encontrando a lo largo de este tiempo, de estos viajes, del descubrir países? ¿Con qué se encontraron ustedes? ¿Con qué se encontraron a ustedes mismos, ¿no? Enfrentándose, pero sobre todo que fueron descubriendo en estos años. Creo que descubrimos como a nosotros mismos, básicamente. Porque fue enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestra cabeza, y a encontrarnos realmente con el mundo como es y a veces no como los vemos, ¿no? A través de todo lo que aparece en las redes, de encontrarnos con gente que es muy amable, que está siempre con la parte linda del ser humano, porque realmente nos hemos encontrado con la parte linda, con las personas que están siempre para dar una mano, para darte buenas recomendaciones, para convidarte y hacerte probar una partecita de su cultura, de su país. Así que la verdad que nos hemos encontrado con cosas lindas y creo que por eso es que ha continuado el viaje y se ha ido expandiendo así a lo largo de los continentes y el tiempo. ¿Y cómo es un día, no? Porque ahí estamos viendo imágenes y podemos recordar que ustedes tienen un canal de YouTube donde también de alguna manera a través de las visualizaciones pueden ir monetizando y financiando parte de toda esta aventura. Si quieren recordarlos para que los que nos están mirando puedan ir a suscribirse al canal. Tanto sea como Instagram, Facebook o YouTube, los tres se llaman igual y es Pancha la Vida. Todo junto, Pancha la Vida. Ahí tienen todo el recorrido que fuimos haciendo en América y ahora el de Europa y Asia que estamos oficialmente. Y les vamos contando un poco lo que hacemos, cómo nos movemos, los lugares que visitamos, las comidas. Y bueno, por ahí tienen el día a día y cómo se vive adentro de una combi. Que ese también es otro gran desafío. Que a la hora de salir decimos, che, y estamos como para vivir en 3 metros cuadrados. Y se puede y estamos felices de eso. Claro, y en esto del aprendizaje que recién decía Fer, ¿no? Del descubrirse a uno mismo, de descubrir a la pareja también, a la compañera de 4 patas que se llevaron, en esa travesía, ¿cómo es el día a día? ¿Se levantan, se acomodan los horarios en base a qué? Porque uno dice, bueno, ¿y qué hacen todo el día? Ya, abren la combi, la ventilan, salen a pasear, teletrabajan, ¿qué hacen? Sí, bueno, creo que lo más lindo de vivir así es que nos pudimos despojar del despertador, así que nos despertamos cuando el cuerpo manda o cuando el ruido de afuera es más fuerte. También. Porque eso es lo otro de vivir en la calle, ¿no? De vivir así. Y después el día a día siempre arranca con un mate, por suerte la yerba no ha escaseado en el viaje y trabajamos los dos de forma remota ahora, entonces nos dedicamos diferentes momentos del día que no están establecidos, tampoco así como todos los días a las 9 me enchufo, no, es a nuestros tiempos y a nuestras ganas, y así, ¿no? Trabajamos un poquito y después la idea es salir a conocer, ir conociendo la dinámica de los lugares de la forma más natural que se pueda, porque la gracia yo creo que de vivir de esta manera es eso, ¿no? Es que nos permite conocer el lugar, quizás no de la forma turística, sino más de ver a la gente, ¿no? En su cotidiano. Sí, no, pensando en cuánta gente puede estar en un momento tal vez de indecisión, de un cambio de vida, del estrés, de la rutina, y ve esto, ¿no? ¿Qué le dirían ustedes en base a su experiencia? Que capaz que no es lo que le pueda suceder a todo el mundo, pero sí en base a fuerza de voluntad y de tener un objetivo, han logrado que Pancha la Vida recorra tantos lugares. ¿Qué le dirían? Bueno, un poco nosotros salimos a buscar eso, ¿no? De intentar cambiar un poco el paradigma de la vida más tradicional y estable. Y lo hemos logrado. Eso no quita que no tengamos días tediosos, aburridos, que no tengamos que trabajar, porque trabajamos y lo hacemos casi todos los días. Pero se puede. Obviamente que hay que vencer el tema del miedo, del decir, che, ¿qué onda? O sea, ¿cómo va a ser?
cómo van a ser las rutas, cómo van a ser las aduanas, las fronteras. Y la verdad que, como dijo Fer hace un rato, o sea, nos hemos encontrado con todos los países, te abren el corazón, te dan una mano, y si te pasa algo, se va a solucionar. Ese es el mayor miedo de repente. Che, ¿qué pasa con la camioneta? ¿Se te rompe? ¿No se te rompe? ¿Cómo hacen? Siempre va a haber una solución, y hemos cambiado definitivamente un poco el estilo de vida que tanto queríamos. Pero creo que también Sí, como recién para... veía. Ay, perdón. No, tranqui, Fer, comentame. No, que creo que esto, ¿no? Que para la gente que en realidad está en la rutina más tradicional, por así decirlo, es como, creo que el mejor consejo que uno puede tener de esta vida es aprender a veces a vivir con menos, ¿no? Como el reducir el consumismo al máximo, te ayuda también a de repente a veces no tener que laburar tanto para estar como siempre en esa escalerita que a veces la sociedad te va llevando sin darte cuenta. Y de esta forma de vida es como que eso a nosotros se cortó básicamente de una. Y creo que es como el mejor consejo que uno les puede dar, ¿no? Como, che, quedarse más en el presente y poder como cada vez vivir con menos que en realidad, o con las cosas que son más necesarias. Vivir más livianitos. Claro. Exacto. De lo material. Ahora, me quedaba pensando en esta, ¿no? En esta cuestión de enfrentarte a situaciones, y creo, si no me equivoco, en alguno de los videos mencionaban en Bélgica, creo que fue, que estuvieron construyendo también, acompañando y colaborando con la construcción de una casa y lo que representaba y el desafío de construir en yeso. Y bueno, parte de lo que se han encontrado en el viaje, que también es una manera de solventarlo, ¿no? Poder encontrarse de repente, no sé, me imagino, trabajos temporales que les ayuden a financiar un poco este viaje y además a conocer otros aspectos, capaz que ustedes nunca se hubieran volcado para la construcción en yeso, no sé. Pienso como así un poco en base a lo que van mostrando a través de las redes. Es que cuando organizamos todo para cruzar a Europa, más allá de lo económico, nos dimos cuenta en el camino de que habían 45 días de espera de la camioneta. ¿Eso que generaba? Que teníamos que dormir en algún lugar. Bueno, hay aplicaciones que vos lo que das es un poco de tus horas de trabajo a cambio de que alguien te hospeda y te da comida. Y bueno, nos enfrentamos a eso porque dijimos, pagar un hotel 45 días en Europa no estaba en el rango económico. En los planes. Y bueno, Una temporada alta además. Claro. Cuando todo se dio, porque los tiempos de México se nos terminaban, eso era lo otro, ¿no? Se terminaba el tiempo de México, entonces teníamos que cruzar, o sea, las fechas eran justas y caíamos en Europa en temporada alta. Entonces, estar 45 días en temporada alta en Europa no era fácil. No era fácil. Y le buscamos la vuelta de esa manera, ¿no? Como empezar a alivianar los gastos de hospedaje, de alguna comida y bueno, nosotros también pagar transporte y algún paseo. Bueno, chiquilines, yo ahora me parece fantástico todo lo que han contado. Tengo varias cosas. Ustedes van a establecer el orden. Tengo un ping-pong rapidito para ustedes y al mismo tiempo todos queremos ver en dónde están. No sé si están con el teléfono o con la compu, pero queremos ver el entorno. Ya de Pancha, que ya le estuvimos viendo las imágenes, quiero saber cómo está el día, qué es ese lugar, que seguramente muchos nunca lo vamos a visitar. Quiero ver, Fede y Fer, si me pueden mostrar un poquitito. Vamos a ver si podemos. Afuera, ¿se puede? Sí, vamos. ¿Vos podés girar la cámara? Creo que sí. Vamos a intentar girar la cámara. Yo mientras cuento, estamos como situados en un paseo costanero sobre el mar Egeo. Ahora ya cayó el sol y está medio nublado. Ahí, ya está. Ahí ya está. Bueno, voy a salir un poquito y les cuento. Es como un puertito de buceo, pero con un paseo más largo. Qué maravilla. Y ahí enfrente cayó el sol hace un ratito, está cerca de las 6. Y nosotros estamos estacionados para que la gente se note un poco, ¿no? Acá, es un estacionamiento general y acá está la Panchita. Y bueno, esta es también un poco nuestra vida. Vamos buscando lugares donde se pueda estacionar y pasar las noches. Y bueno, acá estamos, Lucy. Mari. Sí, acá está Lucy, mirá. Hola, Lucy. Hola, Lucy, ¿qué dice? Acá Hola, está Lucy. durmiendo un poco. En esto Me estábamos. imagino. Así que bueno. Pensar que esa combi arrancó acá cerquita, en Punta del Diablo. Es verdad. Mirá, En Mari. playas uruguayas. Acá vamos coleccionando Mirá las banderas. hasta dónde Todas las banderitas vas. ¿A dónde? De los países que recorrieron. Sí. Fede, ¿y el próximo destino cuál es? Se llama Esmirna, que es como una ciudad un poco más grande, porque la idea es como
necesitamos conseguir micrófonos. Estamos en esa búsqueda, así que vamos a una ciudad más grande para ver si los logramos conseguir y bueno, y hacer otras cuestiones que solamente se pueden hacer en ciudades grandes. Y sobre países, seguramente sea cruzar acá el Mediterráneo y caer en Grecia, que estamos enfrente. Ay, qué lindo, qué maravilla. Bueno, cuando estén en Grecia nos mandan fotos, por favor, se los pido. ¿Cómo no? Bueno, Obvio. rapidito, tengo un ping-pong para ustedes, pero tiene que ser así Para que rapidito, me- ¿está? ¿Están preparados Dale. los dos? Dale. Sí, para que de vuelta la cámara. Un lugar, dale, Dale. un lugar al que volverían 1000 veces, chiquilines. Cada uno. Yo, Antigua, Guatemala. Hermoso. Él Vos. siempre me los roba. Ecuador. Bueno, nos quedamos en la región, por lo menos de Latinoamérica. Exacto. Bueno, un poco más Centroamérica, Fede. Un plato exquisito. Acá probamos uno que es muy rico, que es se llama gosleme o algo así. Que, Ajá. ¿cómo explicarlo? Es como si fuera un crepe y tiene diferentes rellenos. Es muy rico, es muy barato, es muy fácil. Es todo lo que está bien. Salado, es salado, ¿no? Es salado. Salado, principalmente. Y yo algo callejero, que es la torta asada, que se ve en el norte argentino, que es como una masa de pizza asado con carbón y adentro le ponen gusto. Qué bien. Sí. Bueno, una canción que los acompaña siempre en la ruta. Uy, lo que pasa es que, mirad, no es una sola canción, tenemos un único MP3 Sí, que nos viene No. acompañando de que salimos de viaje y es como ese en loop. vamos en loop. Pero El loop. Sí. ¿Y qué canciones tiene, por lo menos? Y tenemos desde Oasis, que ahora está de moda, Chichi Peralta, Ajá. hasta música latina, Sí, de todo. reggae, de todo un poco. Varieté. Una palabra que los defina. Y yo creo que el nombre de la camioneta, Pancha. Tranquilidad, Pan. bajar la pelota. Lucy, en una palabra y con esto cerramos. uy, amor. Para mí es amor, Lucy, pero Compañía, amor. compañía. Sí, familia. Divino. Bueno, Fer, Fede, el agradecimiento enorme. Quieren mandar, yo tengo un saludo para Fede, que si no lo hago me matan. Seba A ver. Lindo, te mando un beso gigante. Es verdad, Y me me dijo. está escribiendo desde hoy temprano. Por favor, que le mande ese saludo. ¿Ustedes quieren mandar un beso para alguien acá en Uruguay? A toda nuestra familia y amigos que nos han bancado siempre a la distancia, mandándonos mucho amor y mucha compañía. Lo mismo, a la familia, a todos los amigos, al Seba también. Y nada, esa es la parte un poco dura de este viaje, de estar lejos de los cumpleaños, de los afectos, pero nos recontra tiran para adelante siempre con mucha energía, así que estamos felices de esto. ¿Tienen fecha de regreso? No, todavía. ¿Algún viaje así flash? No. Perfecto. Bueno, sigan disfrutando de este viaje maravilloso. Se los quiere, un beso gigante para ustedes. Sigan disfrutando. Chao, Maggie. Beso Gracias por la grande. oportunidad. Gracias. Saludos a todos ahí. Por favor. Un placer enorme tener a Fer, Fede y a Lucy también con Pancha la Vida. Lo pueden seguir en las redes sociales también, en el canal de YouTube con ese mismo nombre. Nosotros ahora tenemos que hacer una pausa.